Yo practico ciclismo y una vez, hace 7 años, fui atropellado por un conductor borracho. Con toda esta historia, yo lo que me puse fue a luchar por temas de seguridad. Sin embargo, el tener que prescindir del espacio y la seguridad y todas las cosas que tienen que haber en una ciudad para hacerla habitable, es algo que molesta mucho a uno cuando ya en la vida práctica y cuando va a conocer sobre todo otras ciudades, como vimos ahora en el caso de Helsinki. Yo no la conozco, pero evidentemente ustedes vieron el aporte urbano que tenía el proyecto que acaban de presentar los compañeros. Entonces, me ha abocado, y en la oficina y en mi vida particular, en tratar de visualizar cómo deberían de ser las ciudades nuestras. Ya hay ciudades que abogan y que son las precursoras de este movimiento más humanista y no tan de automóviles, y de eso es lo que quiero hablar hoy, del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es algo inherente, evidentemente, en todos los habitantes del mundo. Entonces, para empezar ya rápidamente, pues, ¿qué es derecho? Solo como para empezar con la parte propiamente de los términos. Es la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor o que el dueño de una cosa nos permite de ella. Ciudad, conjunto de edificios, calles y demás, regidos por un ayuntamiento cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas. Eso vemos que también va a cambiar con la nueva percepción de ciudades, con huertas urbanas y todo este tema de agricultura urbana y sostenible orgánica. Y el ciudadano es el habitante de las ciudades o de los estados como sujeto de derechos políticos que interviene ejercitándolos en el gobierno del país. Esos son puras descripciones de los términos que encuentran en cualquier diccionario. Ahora, hay básicamente dos ciudades: la extendida o expandida y la compacta. Normalmente la expandida se da por inercia cuando hay suficiente espacio. Eso pasa en todas las ciudades, sobre todo en Estados Unidos, donde hay mucho espacio. En el caso de San José, Costa Rica, que está en un valle, no hay tanto espacio. Caracas no hay tanto espacio. Santiago no hay tanto espacio. Aquí no hay tanto espacio. Ya tenemos todas las montañas del sur que limitan geográficamente un poco la expansión de Managua. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay ciudades expandidas? Que empezamos a utilizar terrenos que no tenían vocación para eso y empezamos a restarle área de digamos, de captación de aguas de lluvia naturalmente, como lo existía en los terrenos antes. Sin embargo, está la otra ciudad compacta, que tal vez para nosotros los arquitectos no nos desagrade tanto. Nos gustan las grandes urbes, Nueva York, esto y lo otro. Sin embargo, para el ciudadano común, cuando uno le dice ¿dónde prefiere vivir? ¿En la izquierda o en la derecha? Le van a decir que en la izquierda. De que puedo ver las montañas y que es todo como con más campo, sí, ciertamente. Pero no es eficiente, no es ecológico, parece mentira, es mucho más ecológico lo de la derecha que lo de la izquierda. ¿Por qué? Porque básicamente una ciudad expandida ocupa más espacio, impermeabiliza tierras productivas o para otros usos más humanos y requiere más servicios. Es decir, lo que estamos haciendo con una ciudad expandida es tapizar el terreno que normalmente estaba cubierto con vegetación y absorbía el agua de lluvia y ecosistemas y demás. Lo estamos tapizando de zinc y de asfalto. Estamos impermeabilizando toda la capa que normalmente absorbía agua de lluvia. ¿Y qué pasa al impermeabilizar esto? Que todas las aguas se juntan en sistemas de colección pluvial que rápidamente desembocan en las cuencas hidrográficas, propiamente en los cauces de los ríos, causando una erosión de sus laderas, llevando toda esa sedimentación a los mares y con eso pues depositando todos estos sedimentos en los mantos marinos y por ejemplo en el caso de los corales los mata, y los corales son el ecosistema más productor de oxígeno del mar. Entonces vemos cómo el desarrollo urbano obedeciendo un paradigma que es el de los suburbios y es el de manejar el auto particular y todo este paradigma que nos vendieron en los años 50, normalmente
el boom del petróleo desarrollado en Estados Unidos, que nos dijeron, no, la ciudad es que se quede para el trabajo y la gente a vivir en las afueras, y para eso tenemos nuestro carro, y en el momento que nos montamos en el carro, pues somos reyes de la carretera. Eso es lo que nos han vendido en general la sociedad moderna. Sin embargo, una ciudad compacta es más vertical y por ende más eficiente en el uso de la tierra, que es siempre la misma. Es decir, hay que entender que el problema de la tierra es como la canción de Celia Cruz, no hay cama para tanta gente, ¿verdad? Es decir, siempre la misma tierra, el mismo oxígeno, el mismo aire, la misma cantidad de agua, y seguimos creciendo. Entonces, ya sabemos que ahorita mismo con nuestros hábitos de consumo ya estamos consumiendo como una y media veces más de lo que la tierra soporta. Es mucho más racional porque requiere menor despliegue de servicios públicos. En el momento que usted, en vez de hacer una torre de apartamentos, hace 100 casas unifamiliares, tiene que hacer todas las calles, todo el sistema pluvial, todo el tendido eléctrico, todas las cubiertas, en vez de que en la misma huella se multiplique para arriba, donde es mucho más eficiente todo el tema, hasta de economía en la construcción, ¿verdad? Es menos invasiva porque impermeabiliza menos las superficies. Es más sostenible porque libera espacio a nivel de suelo para otros usos. Entonces, si bien en la anterior, ahí vimos que aunque era muy compacta, había mucho verde. Sin embargo, en las extendidas hay verde, pero es verde tal vez en los patios y verde en una poquita franja en la acera, pero realmente, y en los parques que conservan, pero realmente no se está liberando espacio, se está ocupando espacio. Y se restringe el espacio público, porque entonces en la extendida, en cambio en la compacta, se generan esos espacios públicos que provocan una interacción entre los ciudadanos, lo cual favorece la inclusión social. Es decir, las ciudades compactas de uso mixto, en donde se dan los diferentes interacciones de comercio, vivienda, trabajo, estudio, esparcimiento, hace que la gente interactúe más. Y así es el hombre es complejo y mixto. El hombre no es ahora solo trabajo, ahora solo estoy en la familia, ahora solo duermo. Bueno, eso sí. Pero los sueños valen, ahí se vuela uno. Entonces, es importante que la inclusión social es la que a su vez genera el sentido de pertenencia, que desemboca en mayor seguridad ciudadana. Si los espacios públicos abiertos, no con rejas, iluminados y ocupados por personas, son mucho más seguros que los espacios públicos que están con rejas y desocupados. Eso lo vemos normalmente. A uno lo asaltan en lugares oscuros y donde no lo están viendo al ladrón ni hay nadie que lo defienda. Cuando hay un espacio muy concurrido, los asaltos son menos, aunque parezca contradictorio, porque uno dice, no, voy a meterme al mercado y ahí me van a asaltar. No, si lo puede asaltar en los precios, pero eso es otro tipo de actividad delictiva. Entonces, actividades físicas y culturales, lo cual hace que una población sea más sana y feliz y promueve la movilidad sustentable y activa. Entonces, esto era el ejemplo, un ejemplo donde la vivienda vertical se combina perfectamente con espacios de recreación y posiblemente el primer piso de eso sean locales comerciales. Una ciudad que piensa en su movilidad y se piensa en sus servicios públicos no dedicados exclusivamente al automóvil, pues tiene dispositivos como trenes interurbanos, ciclocarriles y, si ven, aceras, y nadie es más, de todos hay. Es decir, hay que ser demócratas en el uso del espacio, dependiendo de quién es el que más lo use, y no son los carros los que más lo usan, porque los carros transportan, por lo menos en Costa Rica, el promedio de personas que van en carro es 1.3 personas por carro. Imagínense, 2 toneladas de peso para llevar, en caso de una persona, 65 kilos, botando CO2, un motor que tiene inventado más de un siglo. Es decir, en plena uso tecnológico, Mac, Bluetooth, Wi-Fi, estamos con un motor que el 80% de su energía se desperdicia en calor. Solo el 20% se aprovecha en energía cinética, que es la del movimiento. Entonces, los espacios públicos son estos, los ejemplos de espacios públicos. Claro, y dice, eso es Europa, ¿verdad? Pero eso es Costa Rica. De los pocos espacios públicos, perdonen que las imágenes sean de Costa Rica, no vivo aquí,
pero estoy seguro, y aquí por ejemplo el caso del malecón y muchos espacios que se están generando, que son muy importantes que sean así, de no vehículos automotores. Y eso es en una zona que tiene algún interés histórico en Costa Rica, entonces creemos que los espacios públicos y la dedicación a las personas pues provocan eso. Y hacer una autopista nueva, y saquemos el carro, pero si es autopista, desde el principio está embotellada, dice no, voy a sacar el carro. Entonces lo que hay que favorecer es transporte público, pero eso nos cuesta mucho. Siempre ponen por ahí Facebook, un país desarrollado no es el que todos los ciudadanos anden en carro, sino el que los ciudadanos todos anden en transporte público. Pues sí, eso es cierto. Y esto, pues, vean la contrastante de una ciudad, en la misma ciudad, porque además se dan los casos, normalmente estos son zonas de ocupación precaria, y los centros de ciudades mucho más aprovechados a nivel de espacio. Entonces, la ventaja de una ciudad compacta es que es compleja, es diversa, como el ser humano les comentaba, tiene multiplicidad de usos, multifuncionalismo y mezcla social. Una ciudad difusa, por el contrario, solo piensa en sus partes y no hay interconexión, es monofuncionalismo. ¿Y qué es lo que pasa? Si tenemos una zona residencial, una zona educativa, una zona comercial, una zona de trabajo, ¿qué es lo que sucede con los embotellamientos? En la mañana todo el mundo va de la zona residencial a la zona educacional a dejar a los hijos, o los buses a dejar a los estudiantes de secundaria, o los universitarios a sus universidades. Salen y después los papás o los otros van a sus zonas de trabajo. Salen las universidades, salen los colegios, salen los trabajos y van a comercio normalmente porque hay que comprar algo para llegar a la casa o porque es recreación. Y de ahí todo el mundo otra vez a la residencia. Entonces vemos cómo en una ciudad todos estos embotellamientos son dinámicos. Y ustedes, yo no sé si lo han experimentado, pero por ejemplo en San José antes la hora pico era a las 5, ahora la hora pico es de 5 a 7. Es decir, antes era una hora, ahora son 2 horas, y más bien a veces sale uno a las 5 y dice, ¿qué es esto? No hay presa, y se va a soplar, y cuando de pronto es que la presa se la topa en otro lugar, porque las presas se van, es decir, los embotellamientos también sufren embotellamientos, y se van ralentizando. Antes eran a las 5, ahora son a las 5 y media, y llegarán a ser a las 6, y así, porque cada vez hay más carros en el mismo espacio. Por el contrario, si queremos hacer una ciudad compacta, pues lo que tenemos que provocar es esto: compactarla, densificarla, buscar medios de transportes alternativos, conectarlas, mezclarlas, pedalear, cambiar y caminar. No, lo de pedalear es real, es decir, el problema que tenemos también los activistas del movimiento de la movilidad activa, que es como se denomina toda la movilidad que tiene que usar los medios físicos para transportarse, y nada de motores aún eléctricos, es que la gente cree que la bicicleta es un objeto de juguete. Es decir, ¿por qué? Porque todavía nos enseñaron triciclo, una bici, si ya un poquito después de 18 años una moto, y después un carro. Esa es la evolución súper cool de nuestra movilidad y de nuestro aprendizaje. Cuando uno ve en otras partes del mundo, la bicicleta es realmente un medio de transporte, y así lo ponen todas las leyes de tránsito. Entonces, no es un objeto lúdico, no es un objeto recreacional, es realmente un medio de transporte que es ecológico porque no contamina, no causa presas, no hay inseguridad, es decir, atropellos de ciclistas a peatones hay muchos ahora, se han incrementado por esa combinación de peatones con ciclistas, cosa que hay que regular. Sin embargo, no hay muertes. Es decir, habrá alguna, pero no hay muertes por atropellar a una persona en bici. Entonces, el hecho además de es mucho más sostenible desde el punto de vista, aparte del ambiental, porque no se consume hidrocarburos, etcétera, etcétera, ruido, contaminación del aire. Desde el punto de vista de salud pública es importantísimo, porque los ciudadanos que caminan y andan en bicicleta o en patines o en scooter, cualquier sistema de movilidad, pues son personas más sanas y más productivas y gastan menos en seguridad social. Y hay menos problemas de enfermedades coronarias, de enfermedades gastrointestinales, de diabetes, etcétera, etcétera. No sé si han visto Wall-E, la película esta, ven como todos al final por no moverse son gordos y no pueden ni caminar. No, y esa película es un hecho que hacia eso vamos. Entonces, la compacidad y la funcionalidad hace que el modelo de ciudad sostenible, pues, cuente con todos estos aspectos que vemos en pantalla: la movilidad, la biodiversidad urbana,
la diversidad de usos, la máxima autosuficiencia, la cohesión social, eso es muy importante, la habitabilidad de la vivienda y el edificio y el consumo eficiente del suelo. Y obviamente todo eso genera un espacio público de calidad. Entonces vemos, por ejemplo, esto es típico, esto es de Londres, el casco viejo, los cuadrantes, y sin embargo Londres pues tiene una accesibilidad del 40% a pie, 10 de motos, 60% de transporte público y solo 30% de automóviles, al revés de las ciudades que estamos viviendo aquí en Latinoamérica. Esquemas de ciudades hay de todo tipo, ¿verdad? Todos los grandes urbanismos de ciudad radial, ciudad lineal, la actual, del diseño de barroco de París, etcétera, etcétera. Esquemas de supermanzanas, como en Brasilia, Chandigarh de Le Corbusier, que era ese ejemplo, esto es de Le Corbusier. Entonces vemos cómo el tema de las super ciudades, super manzanas, super edificios es un tema recurrente en la arquitectura. ¿Por qué? Porque estamos buscando justamente eso, espacios donde se mezclen las actividades, donde interactuemos y donde seamos eficientes en el uso del espacio. Ejemplos, y hay miles, el otro día hay uno de árboles así increíbles que lo que promueven es todo eso. Entonces tenemos como precolorario, que ahora lo que les voy a poner es un video de, me puedo extender 15 minutos, que es un video muy bueno. Estamos con el tiempo, okay, estamos bien con el tiempo. Que es lo que viene ahora después de esto del derecho a la ciudad, porque eso va a resumir todo lo que he hablado en este momento, de este video, pero es importante que sepan que hay un decálogo, que todos los movimientos urbanos, que todos los movimientos reivindicativos ciudadanos buscan que se cumplan. Bueno, este es uno de los tantos decálogos de la ciudad, pero básicamente todos versan en lo mismo, en que todos tenemos derecho a un nivel de vida adecuado. El derecho a la ciudad es interdependiente entre la población, los recursos, el medio ambiente, las relaciones económicas y la calidad de vida, y el derecho a la ciudad está más interligado a todos los derechos reconocidos y concebidos integralmente. El derecho a la ciudad busca soluciones a los efectos negativos de la globalización, la privatización, la escasez de recursos naturales, el aumento de la pobreza y la fragilidad ambiental. El derecho a la ciudad es el ejercicio pleno de la ciudadanía, en el tanto el resultado de la dignidad y el bienestar colectivo. ¿Qué tenemos que pensar? Que el tema de los automóviles, yo los llamo cápsulas de egoísmo, porque uno va en su carro con aire acondicionado, con su música, y va a ir uno solo sin importarle lo que suceda alrededor, diciéndole adiós cuando esté de buen humor y el otro adiós cuando no está de tan buen humor, ¿verdad? Entonces, realmente no es como que un ejemplo de integración. Vemos como antes los trenes se enfrentaban a la gente concurría y se sentaba de toda tu. Ya por temas de eficiencia de espacio y por los aviones se puso el sistema de bus, pero es realmente poco social cómo nos movemos normalmente en la ciudad. El derecho a la vivienda es un ejercicio pleno de la ciudadanía. Al crear condiciones de desarrollo colectivo y solidaridad se podrá hacer un usufructo pleno de la ciudad. Los principios del derecho a la ciudad son la preservación de la identidad cultural, reconocimiento de formas de convivencia pacífica, realización de la producción social del hábitat y la organización para la acción. El derecho a la ciudad es la construcción de una gestión democrática en donde los diversos actores sean fortalecidos en su autonomía. En el derecho a la ciudad prevalece el interés común sobre el derecho individual. Ojo a eso. De la propiedad. Ello implica el uso socialmente justo y ambientalmente sustentable. El derecho a la ciudad es tener un lugar para poner a volar sus sueños. Y ahora, un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de un caso típico en Costa Rica. Esto es un segundo anillo de circunvalación que nunca se hizo. A esa urbanización le pidieron que dejara 20 metros. ¿Para qué queremos una calle de 20 metros en una urbanización residencial? Tanto es así que aquí llega la municipalidad de Curridabat y aquí empieza la municipalidad de San Pedro. Ya de San Pedro, porque los vecinos se quejaron, habían pozos y se hacía
criadero de posible chikungunya o dengue o lo que sea, entonces ya asfaltar. Sin embargo, ¿para qué queremos 20 metros de asfalto? Ahora, aquí lo que se hace normalmente, corre gente, llegan a practicar los bomberos con sus máquinas para aprender a manejar. Es una escuela de manejo, con todo el peligro, no, de verdad, y con todo, yo vivo ahí, con todo el peligro que ellos representan. Y lo único que hay es un parque que está por acá, cuando pues creemos que eso era lo que llamamos calles incompletas, ¿verdad? O cómo queremos que sean nuestras calles completas. Y esta intervención está planteada ante la municipalidad, es muy sencilla, sin caer en lo que hubiéramos querido realmente, como vimos en aquella imagen, que era ampliar la acera, porque eso implicaría todo el retrasado del sistema pluvial. Pues la propuesta es aprovechar que la calle tiene un bombeo doble, poner solo 2 bordillos, generar un parque lineal donde puedan las personas hacer ejercicio, las madres con los chiquitos, un ciclocarril, esto no es ciclovía, sino solo es un carril delimitado, y que restringir a 2 carriles amplios, eso sí, para que si un carro se vare o lo que sea, se pueda rayar, y los parqueos lineales, que son una aberración, pero si no ponemos parqueos frente a las casas, también nos puede llegar un sala cuartazo, se llama en Costa Rica, que es cuando la sala constitucional, que es la cuarta sala, dice que hay algo que hay que cambiar, la gente recurre a la sala cuarta, entonces para que entonces la gente mantenga sus parqueos lineales a lo largo de la calle, pues lo que sí hacemos es poner elementos urbanos que generen bahías. Así, de esta manera los automóviles no van a creer que están en la Commonwealth, ahí son ingleses y rayen por la derecha, porque eso sucede, ¿verdad? La gente va por la izquierda, entonces lo rayan uno de pronto por la derecha, cosa que sería peligrosísima. Y también todos los pasos peatonales son al nivel de la acera, es decir, el carro es el que tiene que frenar por los peatones, no los peatones por los carros, como sucede normalmente. Los urbanos a 30 km/h, entonces en la misma vía puede ir un ciclista, un bus o un automóvil. Entonces creemos que con una intervención mínima, esta calle 20 metros, una calle de 20 metros destinada exclusivamente a los carros, se convierte en una calle completa, donde todos los usuarios, peatones, automóviles, ciclistas, disfrutan de su espacio de una forma segura y compartida. Nosotros como agentes de cambio y grandes influyentes tenemos que empezar a cambiar estos paradigmas de la movilidad y de las ciudades y del desarrollo urbano en busca de sociedades, pues eso, más justas y más incluyentes, en el que todos vamos a salir beneficiados porque vamos a ir en espacios más humanos y vamos a ser personas más felices y más solidarias. Muchas gracias.